Ahora sí. Sí. Bueno, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Esta es nuestra exposición sobre mordeduras de serpiente. Ahora sí, la siguiente. Bueno, la serpiente como símbolo de la medicina. Lo que están viendo en pantalla se conoce como el caduceo médico. En realidad, su nombre es el escapulapio o esclepio, el cual es símbolo de la profesión médica. Como todos conocemos, el uso del caduceo es de carácter simbólico, pues, como sabemos, la serpiente es un reptil y muda de piel, y por ello simboliza el rejuvenecimiento y la sabiduría, pues como sabemos, vivimos en un mundo que está en constante cambio, por lo que la medicina y por ende las prácticas en salud también cambian en el mismo ritmo. La siguiente. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre algunos antecedentes históricos. El término accidente ofídico está definido como toda lesión o que resulta de la mordedura de una serpiente, sea que deje o no consecuencias a la salud. Bueno, como les decía, un accidente ofídico se define como la mordedura de una serpiente, sea esta venenosa o no, y le deje consecuencias a la salud. Los envenenamientos por mordeduras de serpientes constituyen un problema relevante en la salud pública, pues según datos de la Organización Mundial de la Salud, se producen entre 5.4 millones de mordeduras al año, lo que corresponden los más afectados, los trabajadores agrícolas y niños, la mayoría provenientes de países, de continentes, perdón, como África y Asia, mayormente trabajadores rurales. Como todos sabemos, estas comunidades son bastante pobres, con sistemas de salud débiles y escasos recursos médicos, ¿verdad? A esto sumándole también la gran cantidad de especies venenosas de serpientes, entonces no hay que asombrarse que solo de África se reporten 2 millones de casos de accidentes ofídicos al año, los cuales dejan entre 137.880 muertes y aproximadamente el triple de amputaciones y discapacidades permanentes. La siguiente. Bueno, lo que están viendo en pantalla se conoce como una cadena epidemiológica, la cual está conformada por el agente causal, que en este caso es el veneno de la serpiente, ¿verdad? Independientemente de su especie y de la composición química del veneno. La puerta de salida es, digamos, aquí dice la piel, pero en realidad son los colmillos de la serpiente, ¿verdad? Los cuales dejan una herida punzante en la víctima. El mecanismo de transmisión es de manera directa. La entrada de la gente entra por la piel, ¿verdad? El huésped susceptible puede ser hombres, mujeres, niños o cualquier animal vertebrado. Y lo que podemos ver a nuestra izquierda es la triada epidemiológica, que está conformada por el agente, que es el veneno de la serpiente, independientemente de su especie, el huésped, que es donde se aloja el agente, que puede ser los seres humanos, hombres, mujeres, niños y otros animales vertebrados, y el medio ambiente, que es, ¿verdad?, el reservorio donde se aloja el agente, en este caso que son las serpientes, y que pueden vivir en distintos tipos de hábitat, incluyendo las especies que están adaptadas a vivir en la tierra y en el agua también. Bueno, lo siguiente que veremos son algunos conceptos. Estos conceptos son importantes porque se mencionan en el transcurso de la exposición y es necesario que ustedes lo sepan para que vayan comprendiendo mejor y no se pierdan el momento de que los escuchen, ¿verdad? Y vamos a empezar con paresia. La paresia es la disminución de la fuerza de los músculos, lo que impide los movimientos y es muy común verlo en las personas que llegan a un servicio de urgencia, digamos, con una mordedura de serpiente. La gangrena
es la muerte de tejidos que se produce por la falta de riego sanguíneo o por la infección de una herida. Como ustedes pueden ver la imagen de la derecha, bueno, es un poco ortodoxa, pero es bastante común verlo en las personas que visitan a los hospitales y especialmente en los envenenamientos por serpientes como los tamagás, la serpiente barba María, como se le conoce comúnmente, pues estas serpientes es muy común que vengan cargadas con un tipo de veneno necrosante. La equimosis, que dice que es la coloración de la piel producida por la infiltración de sangre en los tejidos, lo que conocemos comúnmente como moretes, es lo que se produce por la ruptura que lo provoca el veneno de los vasos sanguíneos debajo de la primera capa de la piel, y esto es lo que da como resultado una equimosis. Ahora, las flictemas hemorrágicas. Pueden ver la imagen, que son ampollas, elevaciones circunscritas de la epidermis, la primera capa de la piel, y que están formadas por vesículas de contenido, digamos, bacteriano, porque recordemos que en las mordeduras de serpiente, al inyectar veneno también inyectan ciertos tipos de bacterias que se quedan en la mordedura, y esto produce esa infección que da lugar a estas flictemas hemorrágicas. Las adenopatías. Las adenopatías hacen referencia a un estado patológico de la inflamación de los ganglios linfáticos. Como pueden ver aquí, los ganglios linfáticos los tenemos distribuidos en nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa cuando esto se inflama? Pues nos dan una indicación. Nos dan a indicar que existe un estado patológico en la persona, que una infección se está dando en la persona. Ahora, los sueros antiofídicos. Los sueros antiofídicos son productos biológicos utilizados como antídotos en el tratamiento de picaduras o mordeduras venenosas de todo tipo de animales, como ser serpientes, escorpiones y arañas. Lo que conocemos como antídoto se crea mediante la inyección de veneno inoculado a un animal, frecuentemente a los caballos, ¿verdad? Se administra el veneno en pocas cantidades durante varios meses, ya que estos tienen la capacidad de generar anticuerpos para contrarrestar el veneno. Lo que se hace que luego se sustrae la sangre del animal, se separa del plasma sanguíneo y así podemos obtener los viales con el antídoto y usarlos para mordeduras de serpientes, escorpiones o arañas. Viperidae. Los Viperidae es una familia, es una clasificación de serpientes muy venenosas que comprenden las víboras del viejo mundo, que son la víbora de cascabel, bueno, como les decía, los vipéridos son una familia de serpientes y corresponden a las serpientes de cascabel, barba amarilla. En diferentes partes del mundo se les conoce como la víbora de terciopelo, la víbora de pestaña, el tamagás en sus diferentes variaciones. Ahora, los elápidos son una familia de serpientes altamente venenosas que habitan en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, como en nuestro hábitat, y aquí es donde entra la famosa serpiente de coral, que vamos a ver más adelante que es una de las más peligrosas. Ahora, los tipos de veneno. Está el veneno neurotóxico, que afecta el sistema nervioso central de la víctima y se considera el más peligroso porque en cuestión de tiempo, en cuestión de minutos, puede paralizar a la víctima y
Me disculpan que tuve un problema con el internet. Todos pueden... No me escuchan nada. ¿Dónde me voy? Me confirman, por favor, si pueden escuchar bien. Ya se escucha. Sí, se Confirmable. escucha, Lizzy. Bueno, voy a continuar con lo que es el veneno hemorrágico. Como su nombre lo indica, es un tipo de veneno que puede causar cambios en las células y impedir la coagulación de la sangre y lesionar los vasos sanguíneos. Por ello, es un tipo de veneno que puede provocar hemorragias importantes a nivel interno, ¿verdad? Y puede provocar una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria y también renal. Luego está lo que es el veneno hemolítico, el cual entra rápidamente al torrente sanguíneo y destruye los glóbulos rojos, por lo que provoca necrosis en el tejido de la persona, como podemos ver en la imagen de la derecha, a mi derecha, ¿verdad? Lo que produce que los tejidos, al no tener suficiente irrigación de sangre, pues mueran. Y este es el tipo de veneno que, como les mencionaba anteriormente, causa amputaciones, que produce la muerte patológica de un conjunto de células o cualquier tejido del organismo. Bueno, los venenos de las serpientes en sí, en su composición, vienen cargados con una dosis de miotoxinas, las cuales pueden ser neurotóxicas, hemotóxicas y miotóxicas. Bueno, las moléculas neurotóxicas lo que hacen es que bloquean los impulsos químicos de la comunicación neuronal. Y aquí es donde todo se conecta. Les mencionaba anteriormente sobre el veneno neurotoxina. El veneno hemotóxico viene cargado y necrosante viene cargado con una miotoxina. Por ello, la hemotoxina produce una destrucción de glóbulos rojos en la sangre y la miotoxina produce daño a nivel muscular. La siguiente. La siguiente, Vladimir. Bueno. Ahora vamos a hablar un poco sobre las
manifestaciones clínicas, que son conocidos como el conjunto de signos y síntomas. Existen diversos signos y síntomas universales que podemos ver a simple vista cuando se produce. Bueno, espero que disculpen estos inconvenientes que hemos tenido, pero realmente la señal no es muy buena en donde me encuentro ahora. Seguimos. Les comentaba que a través de la exposición vamos a poder denotar algunos puntos claves que nos indiquen qué tipo de serpiente fue la que ocasionó el accidente. Bueno, dice que la sintomatología originada por la mordedura de una serpiente va a depender de la cantidad del veneno, su potencia y la naturaleza del veneno. Y a su vez, la especie de serpiente. Y el sitio anatómico de la mordedura es muy importante, ¿verdad? En cuanto más se aleje de la persona, es mejor para nosotros, ¿verdad? Y pues se sabe que casi un 70% de las mordeduras se ocasionan en los miembros inferiores. Y bueno, según el género de la serpiente venenosa se conocen de 3 tipos de accidentes. El accidente botrópico, que es ocasionado por las serpientes del género barba amarilla, serpiente víbora de pestaña, perdón, y el tamagás. Luego viene el accidente crotálico, que es ocasionado por la serpiente de cascabel, y el accidente elápido, que es ocasionado por la serpiente de coral. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas de un accidente botrópico? Bueno, aquí tenemos las serpientes que ocasionan este tipo de accidentes. ¿Y cuáles son los signos y síntomas? Hay edema, que es la acumulación de líquidos en los tejidos, hay náusea, vómitos, hemorragias, necrosis, y este es un punto clave para identificar que es un accidente botrópico, porque este tipo de serpientes dejan lesiones locales más que sistémicas en el sitio de la mordedura, lo que pueden provocar todas estas imágenes que podemos ver aquí. También pueden provocar un dolor severo, equimosis, epistaxis, gingivorragia, que bueno, es la hemorragia espontánea de las encías, y melenas, que son deposiciones con sangre. Ahora, clasificación de los envenenamientos. Cuando hay ausencia de envenenamiento, se dice que efectos locales en el sitio de la mordedura hay ninguno, efectos sistémicos ninguno, y no hay anormalidades de laboratorio. El envenenamiento leve resulta de efectos locales, hay edema, hay hemorragia en el sitio de la mordedura, pero más no hay efectos sistémicos y no hay anormalidades de laboratorio. El siguiente. Envenenamiento moderado. Podemos decir que en este tipo de envenenamiento hay edema, por ejemplo, en el pie, en la pierna, en el muslo. Edema es una infiltración de líquido. Como podemos ver en la imagen, esto genera el famoso síndrome comportamental, pues la simetría entre las extremidades se pierde y podemos ver la diferencia en esta imagen. Bueno, efectos sistémicos, hay vómitos, hay hipotensión y hay gingivorragia. Hay las anormalidades de laboratorio, podemos ver trombocitopenia, que es indicativo, ¿verdad?, que el veneno está empezando a actuar sobre los factores de coagulación de la sangre, específicamente sobre las plaquetas, el fibrinógeno, la protombina y entre otros, ¿verdad? El envenenamiento severo. En este hay efectos locales. Hay edema que se extiende hasta el tronco, perdón, hay hemorragia local y hay necrosis, o sea, hay muerte de tejidos en el sitio de la mordedura. Y los efectos sistémicos incluyen hipotensión, sangrado de varios órganos, insuficiencia renal, y las anormalidades de laboratorio indican trombocitopenia, igual lo que les decía, una baja en las plaquetas, rhabdomiliosis y
mioglobinuria. ¿Qué significa esto? La mioglobina es una proteína hemolítica parecida a la hemoglobina. La hemoglobina, como sabemos, transporta el oxígeno a nivel sanguíneo y la mioglobina igual, solo que transporta oxígeno a nivel de los músculos. Cuando, debido a la mordedura de una serpiente, existe un daño tisular en los músculos, hay una ruptura, la mioglobina se extiende a través del torrente sanguíneo y todo lo que va al torrente sanguíneo tiene que ser secretado por la orina. Y cuando esta proteína llega a los riñones, puede provocar una insuficiencia renal, pues está constituida por un grupo hemolítico que al descomponerse puede dañar las células de los riñones. Ahora, un accidente lápido, que es un accidente provocado por la serpiente de coral. Los signos y síntomas incluyen dolor inmediato, debilidad muscular, hay pérdida del equilibrio, visión borrosa, náuseas, parestesias, disfagia, dificultad para tragar, disnea, dificultad para respirar y un punto clave. Provoca lo que es la tosis palpebral, que es la caída del párpado superior. Y es algo muy común verlo en los accidentes por serpiente de coral. Y es un indicativo en todo centro asistencial de salud. Es lo más notorio. Y esto nos da a indicar que la serpiente responsable de ese accidente es una serpiente de coral. Ahora, la clasificación de los envenenamientos por corales. Es leve cuando en el sitio de la mordedura solo hay un dolor inicial, con el tiempo se puede volver severo, ¿verdad? Solo hay parecias. Recordemos que les mencioné antes que la serpiente de coral viene cargada con un tipo de veneno neurotóxico, por ello produce la parálisis. Y la linfadenitis, como les mencionaba, la inflamación de los ganglios linfáticos. En la moderado son todas las anteriores en la sintomatología local. A nivel sistémico puede haber salivación espesa, espasmos de la glotis, lo que puede llevar a una asfixia, parálisis de la lengua, insomnio, la tosis palpebral, que es la caída del párpado superior, y la parálisis de los músculos. Ahora, en los tipos de envenenamiento severo, vamos a ver todos los anteriores, todo lo anterior de la sintomatología local, pero aquí lo que vamos a ver es una parálisis total, cuando ya han pasado, digamos, 4 o 6 horas desde que ocurrió la mordedura y son casos más graves. La siguiente. Siguiente. Ahora el accidente crotálico, que es causado por la serpiente de cascabel. Los accidentes por este género dice que presentan pocos efectos locales. Como podemos ver aquí en el sitio de la mordedura, podemos ver pocos efectos, a diferencia de los que vimos primeramente, que producen efectos locales bien marcados. Producen efectos locales marcados y la serpiente de cascabel y la coral producen efectos a nivel sistémico. Los signos y síntomas: hay sangrado local, hay edema, visión borrosa, saliva espesa, hay un déficit progresivo de la conciencia y aquí la hemólisis es la muerte, llevar a la muerte de tejidos y que se origine una hemorragia interna importante. La siguiente. Clasificación de los envenenamientos por cascabel. Digamos que es trivial cuando tiene dolor y edema en el sitio de la mordedura, sin sintomatología sistémica. Es leve cuando hay dolor, hay edema notorio y hay sangrado por la marca de los colmillos. Y en la sintomatología sistémica podemos ver algunas alteraciones de laboratorio como las pruebas de fibrinógeno, que es un factor de coagulación que interviene, ¿verdad? Y no hay sangrado y no hay necrosis. Ahora, es moderado cuando el dolor es intenso, hay edema progresivo, existe necrosis en el sitio de la mordedura. Y en la sintomatología sistémica existen alteraciones drásticas de los factores de coagulación. Por ello, vamos a ver un sangrado múltiple, ya sea interno o externo.
Y también es posible que podamos ver calor local, náusea, cefalea, que es dolor de cabeza, equimosis, eritema y cianosis. El diagnóstico. El diagnóstico se inicia identificando a la serpiente. Luego se hace una evaluación médica de la gravedad del envenenamiento y se decide la hospitalización mediante la observación, ¿verdad? El personal médico de urgencia debe tratar de determinar si se trata de una serpiente venenosa, de qué especie y si ésta inyectó el veneno. Fijándonos bien en la imagen que tenemos en pantalla, que sobre las marcas de mordedura, a veces estas nos sugieren si se trata de una serpiente venenosa o no. Podemos notar que los colmillos de una serpiente venenosa por lo general producen dos grandes punciones que son muy notorias. En la mandíbula superior podemos ver los dos colmillos, a veces solo uno. Y mientras que los dientes de las serpientes no venenosas pueden dejar muchas hileras de pequeños rasguños, como podemos ver aquí. Si pueden ver cómo dejan la hilera de dientes. Esto es indicativo de que la serpiente no es venenosa. La siguiente. La siguiente, Vladimir. Espere que no cambia esto. Bueno, el diagnóstico definitivo es asistido por la identificación positiva de la serpiente, ¿verdad? Y de las manifestaciones clínicas del envenenamiento. Dice que el envenenamiento se reconoce por sus síntomas característicos, lo que anteriormente les mencionaba. Y las personas mordidas por una serpiente venenosa suelen permanecer en el hospital de 6 a 8 horas en observación. Ahora, el tratamiento, lo que les comentaba, los sueros antiofídicos, que son preparaciones biológicas a partir de anticuerpos que son producidos por diferentes tipos de animales, más frecuentemente en los caballos, ¿verdad? Los sueros antiofídicos son preparaciones obtenidas de animales como los caballos inoculados con veneno, que contienen anticuerpos específicos para cada tipo de veneno y se pueden utilizar mediante la vía subcutánea o intravenosa, todo dependiendo del estado del paciente. La administración intravenosa es la más recomendada. Y la administración del suero antiofídico debe hacerse antes de las 6 horas después de ocurrida la mordedura. Y muy importante esto, antes de aplicar el suero, se debe aplicar la prueba de sensibilidad por vía intradérmica, puesto algunas personas pueden ser alérgicas a los anticuerpos de los caballos. Siguiente. Ahora, aquí están algunos cuidados prehospitalarios. La identificación de la serpiente, hay inmovilización del miembro mordido, ¿verdad? Hay lavado con agua y jabón, con desinfectante, no aplicar hielo, se aplica la vacuna antitetánica porque estos animales como las serpientes, aparte de inyectar veneno, pueden inyectar diversos tipos de bacterias. Bueno, está la incisión y la succión de la herida, están los analgésicos menores, o sea, para el dolor como el paracetamol, y para calmar la ansiedad que puede generar una mordida, pues se utilizan las benzodiazepinas. Y el ingreso al hospital, que se mantienen en áreas de observación cuando el grado de envenenamiento es de tipo 1 y en UCI, que es la unidad de cuidados intermedios, para los grados 2 y 3 de envenenamiento. Y el tratamiento hospitalario se compone de soporte hemolítico, de cristaloides, oxígeno, que son las medidas de soporte vital, analgésicos, y aquí viene lo importante, el tratamiento específico con sueros antiofídicos. Ahora, los tipos de sueros antiofídicos. Existen dos tipos de sueros antiofídicos, que está el suero polivalente o el antivipérido, que va a actuar
para las serpientes que pertenecen a la familia de los vipéridos, que como les mencionaba antes, la serpiente de cascabel, barba amarilla, la serpiente de pestaña y el tamagas en sus diferentes variaciones. Luego está el suero monovalente o el ticoral, que funciona en caso de mordeduras de coral y mayormente en el Golfo de Fonseca se usa para tratar la mordedura de la serpiente marina, que creo que se da muy poca incidencia de la mordedura de esta serpiente, pero se puede utilizar el suero monovalente. La dosis indicada se debe tomar las sugerencias iniciales y la aplicación de dosis posteriores. Comúnmente cuando se registra una mordedura ocasionada por los vipéridos, en casos leves, se utilizan no menos de 2 ampollas del antídoto. En casos moderados, 5 ampollas y en casos severos se llegan a usar hasta 10 ampollas del antídoto. Y en caso de los elápidos, que es el anticoral, se utilizan de 2 a 4 ampollas. Bueno, y hasta aquí mi participación y los dejo con mi compañero Vladimir. Bueno, continuamos con algunas precauciones que se deben tomar en cuenta al momento de hacer la administración de los sueros equinos o antiofídicos, pero antes vamos a conocer un poco cómo se obtiene este suero. Le inyectamos al caballo los antígenos del veneno y en su sangre va a crear los anticuerpos y luego al caballo le hacemos una extracción de sangre donde él ya ha creado los anticuerpos o glóbulos blancos para crear el suero antiofídico, pero algunas personas pueden presentar hipersensibilidad o alergia a las proteínas del caballo, por lo que tenemos que tener en cuenta algunas precauciones, como debemos de realizar una revisión de la historia del paciente. Esto se refiere a que si tiene antecedentes alérgicos en general y a previas inyecciones a suero de caballo o antiofídico, antidiftérico o antitetánico. Una prueba subcutánea o subjuntiva de hipersensibilidad también debemos realizarla. Estas pruebas las veremos a detalle a continuación. La prueba cutánea, lo que hacemos en esta es diluir una pequeña cantidad de suero antiofídico en solución salina estéril a una concentración de 1/10, una décima. Inyectamos el 0.1 ml de la dilución salina estéril en el antebrazo en el paciente. Esto lo hacemos vía intradérmica, de tal forma que se forme una pápula o se levante una ampolla en el sitio de la inyección. Y en el otro antebrazo de igual manera inyectamos 0.1 ml de solución salina a manera de control. Todas las reacciones positivas aparecerán aproximadamente a los 30 minutos y se caracteriza por una roncha urticaria. Aparece el enrojecimiento en la zona donde ha sido aplicada la prueba y esto es un indicativo de que el paciente sí tuvo la reacción positiva. Las pruebas de sensibilidad extrema pueden manifestarse con anafilaxis general. Esto es que en todo el cuerpo pueden tener la reacción ante la prueba cutánea y debe tener a mano adrenalina a 1/1000, a 1 milésima. Esto para compensar la sintomatología que se pueda presentar. La prueba conjuntival, lo que hacemos en esta es depositar una gota de suero diluido de 1/10 a 1 décima en el ángulo interior del ojo, casi en contacto con el lagrimal. En el otro ojo de igual manera depositamos una solución de salina estéril como control. Las reacciones aparecerán en los primeros 15 minutos y se caracteriza por el prurito o enrojecimiento de la conjuntiva o lagrimeo. Como lo podemos ver en la diapositiva, empieza a reaccionar de manera positiva. Cuando la reacción es severa,
se produce inflamación y edema en el párpado, por lo que debemos tener igual la adrenalina 1 de 1000 a 1 milésima para compensar esta sintomatología. Cuando hay evidencia de hipersensibilidad, la administración del suero es un riesgo. Esto no solo es con el suero, también con algunas vacunas o medicamentos que realizamos la prueba de sensibilidad y resultan que son alérgicos. En ese momento no debemos realizar ninguna administración. El médico es quien debe juzgar si administrar el suero y la forma de aplicarlo. Cuando el accidente permite realizar una desensibilización, se debe seguir el siguiente procedimiento. Preparamos la solución a 1 de 10 y 1 100 con una pequeña cantidad de suero antiofídico usando la solución salina estéril como diluyente. Iniciamos la administración del suero inyectando vía subcutánea 1 décima o 2 décimas con 0.5 ml de solución y 1 centésima con un intervalo de 15 minutos entre cada inyección. Y vamos a repetir este procedimiento con la dilución de 1 décima. Finalmente, el suero sin diluir en las mismas cantidades señaladas para las diluciones. Pero si vemos que no se presenta ninguna reacción con 0.5 ml de suero sin diluir, continuamos aumentando la dosis hasta que la totalidad del suero haya sido inyectada. Debe tomarse en cuenta que cualquier inyección puede desencadenar síntomas de anafilaxis severa. En este caso, inyecte antihistamínicos y adrenalina para compensar que se reinicie la administración del suero, empleando la última que provocó la reacción. Algunos cuidados de enfermería que debemos tener en el centro hospitalario. Tenemos que estar pendientes si el pulso presenta alguna disminución o pérdida, si hay frialdad en la zona donde se produjo la herida por picadura de serpiente, el aumento de edema en la zona y medir la extremidad afectada y se produce un cambio de color. Tenemos que estar constantemente monitoreando los signos vitales, esto para evitar que las condiciones del paciente se agraven, para tener un control en cada situación. El uso de técnicas antisépticas y médicas y quirúrgicas para la curación de la mordedura. Siempre debemos de desinfectarnos al momento de realizar la curación y también al momento de terminarla. Esto no solo para proteger al paciente de más infecciones, sino para protegernos a nosotros mismos para no contraer más infecciones. Asistir al médico en la toma de muestras de laboratorio, como la prueba de TP, revisar el hematócrito, la hemoglobina, el leucograma y reportar inmediatamente si se producen anormalidades. Revisar y anotar la presencia de hemoptisis. Hemoptisis es tos con sangre. También la gingiviorragia, que es el sangrado que procede de las encías. También hemorragia en el sitio de la mordedura. Si se producen melenas, que es el contenido, que es vomitar el contenido del estómago junto con sangre. Y hematemesis, la hematemesis y sitios de venopunción. Si se trata de niños, tenemos que vigilar los signos de shock hipovolémico, como cuáles, como la hipotensión, si tiene una baja en la presión arterial, la sudoración profusa, la hipotermia, que es baja de la temperatura, el taquicardia, la insuficiencia respiratoria y algunas alteraciones de conciencia. Además que tenemos que tener un control estricto sobre las ingestas y las excretas. Las ingestas es lo que ingiere nuestro paciente y las excretas lo que defeca. Podemos usar un Doppler para medir los pulsos. Esto determina la irrigación de la zona afectada. Cuando el paciente requiere de sonda Foley, también tenemos que realizar nuevos cuidados como la permeabilidad de la sonda. Esto es estar pendiente de que la sonda no presente ninguna obstrucción y que los líquidos fluyan muy bien. La posición adecuada del catéter vesical.
Esto también para evitar que el paciente se incomode al tener este catéter. Observar y anotar las características de la orina, como la coloración, la consistencia, el volumen y el olor. Reportar la presencia de edema generalizado, ya que el veneno afecta directamente al endotelio y origina la exudación del plasma. Observar si hay oliguria. Oliguria es la disminución de la orina. Anuria cuando la orina no está presente, y la hematuria cuando se presenta con sangre. Reportar los exámenes de laboratorio y administrar y anotar medicamentos como los antibióticos, diuréticos y analgésicos. Pero el envenenamiento de la serpiente por coral también puede provocar alteraciones en el sistema respiratorio y neurológico. Para eso debemos realizar algunos cuidados y estar pendientes sobre el aleteo nasal, sobre la cianosis, retracciones intercostales, apnea, parálisis musculares y si hay dificultad de deglución. Si el paciente presenta alteraciones respiratorias, debemos tener a mano equipo de intubación con sus respectivas drogas o medicamentos y un ventilador para fortalecer la respiración del paciente. Si el paciente presenta un fallo respiratorio, los cuidados de enfermería a seguir son: mantener la permeabilidad de las vías respiratorias. Esto es que no tenga ninguna obstrucción al momento de realizar sus respiraciones. Auscultar campos pulmonares cada vez que sea necesario. Si el niño estuviera bajo efecto músculo relajante, manipular el cuerpo en bloque. Colocar un sistema de flotación, colchón o agua, realizar y reportar todos los resultados del examen físico y neurológico del paciente, como cuáles: si el paciente presenta dificultad muscular, dificultad para deglutir, la toxis palpebral, que es la caída del párpado, la disartria, que es la debilidad de los músculos que se usan para hablar, la salivación, la diplopía, que es cuando las personas tienen doble visión, fasciculación, que son espasmos musculares, y la parálisis respiratoria. Valorar constantemente el grado de conciencia y de respuesta del paciente y anotar las reacciones exactas: si abren los ojos, si éste abre los ojos, si tiene respuestas verbales, movimientos de calidad del habla, y vigilar si se presentan convulsiones. Puede también provocar una pérdida de la integridad de la piel, y nuestras acciones serán: localizar el sitio donde se produjo la mordedura ofídica, características del pulso, si este está disminuyendo o no, observar y reportar la ausencia de pulsos en el miembro afectado en forma distal, observar y reportar la aparición de necrosis en el área de la mordedura, necrosis cuando el tejido ya va perdiendo su forma, pierde irrigación sanguínea. Evaluar los signos de infección, como cuáles: como si presenta fiebre, rubor, dolor, edema, características de la secreción y la presencia de sangre. También esto puede ocasionar infecciones, y ante infecciones debemos realizar las siguientes acciones, como el lavado de manos, administrar los antibióticos a las horas indicadas según la prescripción médica, el uso de técnicas asépticas médica y quirúrgica, reportar palidez, adinamia, fiebre, taquicardia, confusión, evaluar los exámenes de laboratorio con especial importancia de la hemoglobina y el hematócrito, mantener al niño en aislamiento protector para prevenir infecciones cruzadas, revisar el apósito, esto para ver si hay presencia de material sanguinolento, purulento o olor característico. Al testar estas características, realizamos la debida limpieza, tomar frotis y cultivos de la lesión en cada curación.
Hablaremos un poco de la epidemiología. En Honduras existen 136 especies de serpientes, de las cuales 17 son venenosas y se clasifican en dos familias: el Apidae, que están los corales, y las serpientes marinas, y Viperidae, que se encuentra el cascabel, barba María y tamagas. Para reconocer estas serpientes o víboras, se debe observar algunas características, como la forma de la cabeza, la presencia de cuello o no, la pupila, la forma del ojo, si es elíptica o vertical, las escamas quilladas, la forma de terminación de la cola. En Honduras, el número de accidentes ofídicos anuales oscila entre 600 a 1000 y se tiene un promedio de 100 muertes anuales. Además, se debe considerar que existe un subregistro. Esto es que no se tiene un conteo exacto porque hay personas que no asisten a los centros médicos en busca de atención. Por motivos de tiempo, vamos a hablar lo más básico sobre los tipos de las serpientes, como el nombre común y cómo reconocerla. El nombre común, el coral, lo reconocemos por su forma tricoloreada, posee de 10 a 27 anillos, alcanza hasta 1 metro de largo y su envenenamiento es neurotóxico. La serpiente marina lo reconocemos por su coloración negra en el dorso y amarilla en la parte del vientre, la cola plana y achatada, y su envenenamiento afecta al sistema nervioso, por lo que es neurotóxico. La coral de gargantilla, el reconocimiento, forma tricoloreada, la cola es bicoloreada, se presenta gran cantidad de anillos, hasta 60 anillos podemos ver. El tamaño es mediano y alcanza hasta 80 centímetros y el envenenamiento igual afecta al sistema nervioso, por lo que es un envenenamiento neurotóxico. El cascabel lo reconocemos por la presencia del chichín o ayacaste en la punta de la cola, manchas o formas de triángulo. El tamaño es grande, puede alcanzar hasta 1 metro con 80 centímetros. El envenenamiento es hemorrágico y neurotóxico. El tamagas negro lo reconocemos por sus manchas casi cuadradas con una línea dorsal clara a lo largo del cuerpo, y el tamaño es pequeño, solo 70 centímetros, con envenenamiento hemorrágico y necrosante. El tamagas café o timbo chingo o timbo cafetal lo reconocemos por su cuerpo grueso, la cola corta, color café, las manchas sinuosas y alcanza 90 centímetros de largo. Igual su envenenamiento es hemorrágico y necrosante. El tamagas verde, que es color verde con manchas azules, cuerpo delgado, y este es pequeño, hasta 45 centímetros. Llega a medir con el envenenamiento hemolítico y necrosante. Barba María, lo reconocemos por sus manchas triangulares en forma de A. Es la víbora más grande de Honduras, alcanzando hasta 2.5 metros de longitud. El envenenamiento es altamente hemolítico y necrosante. Tenemos la víbora de pestaña o yema de huevo. La víbora de pestaña posee escamas supraoculares en forma de flecos que parecen pestañas. Ahí se pueden observar arriba de sus ojos, y se presenta policromismo y alcanza hasta 80 centímetros de largo. El envenenamiento es hemorrágico y necrosante. Otras serpientes de interés médico son el guardacamino, falso tamagas verde. Estos dos poseen una saliva tóxica. También la boa y el falso coral. Hablaremos un poco de la patogenia y de la fisiopatología de los venenos de la serpiente. Estas son sustancias muy complejas, poseen principalmente proteínas con actividad enzimática. Aunque las proteínas juegan un papel importante, las propiedades letales del veneno se deben a ciertos polipéptidos más pequeños. La mayoría de los componentes de los venenos pueden unirse a varios receptores fisiológicos, y los intentos por clasificar los venenos
como tóxicos para cada sistema o aparato específico, por lo que se ha clasificado de la siguiente manera, como neurotoxinas cuando afectan el sistema nervioso, hemotoxina cuando estos destruyen específicamente los glóbulos rojos, cardiotoxinas que afectan principalmente al corazón y las miotoxinas. Las miotoxinas que afectan producen un daño muscular de forma indirecta. Algunas complicaciones que se dan en los pacientes que sufren mordeduras. Se produce una tromboflebitis. Esto es que se forma en la vena un coágulo, lo que impide que la sangre fluya como normalmente lo hace. Hay una hemorragia focal en el área donde ha sido la picadura. Tenemos un sangrado a nivel de la piel, un rhabdomiólisis, que es la ruptura de los tejidos que libera una proteína dañina para la sangre. Se produce insuficiencia renal aguda, tiene problemas de los riñones, se produce la necrosis, pérdida de tejido, el síndrome de túnel carpo, que fue explicado anteriormente, y el síndrome de Compartal. En los niños, con mordedura de serpiente, las complicaciones más frecuentes son el necrosis tisular, que se produce por la muerte del tejido corporal. Esto ocurre cuando hay muy poca sangre que fluye en el tejido. La coagulación intravascular diseminada, el síndrome de Compartal e incluso puede ocasionar la muerte. Algunas medidas de prevención que debemos tomar para evitar ser picados por serpientes. Por ejemplo, caminar con botas en zonas boscosas. Esto nos da mayor protección en la parte de nuestros pies. No meter las manos en madrigueras, huecos o nidos, porque estos pueden ser el hábitat de la serpiente. Mantener las viviendas y zonas aledañas limpias. No molestar a la serpiente. No tratar de capturar la serpiente agresora. Esto puede causar otro problema. Y también debemos evitar dormir en el suelo, porque esto nos pone más propensos a que nos pique una serpiente. Factores que influyen a la gravedad del daño también en la especie de la serpiente. Como pudimos ver, hay unas serpientes que son mucho más peligrosas que otras. La edad, el peso y el estado general del paciente. Esto es nuestro sistema inmunológico. En algunas personas, como los adultos mayores, su sistema está deteriorado, por lo que la infección o la picadura les afecta más. El sitio de la mordedura anatómica, la cantidad de veneno inoculado, el tiempo transcurrido desde la mordedura hasta recibir la atención médica, debe ser de inmediato que debe buscar atención médica. El número de las mordeduras, los primeros auxilios brindados, que lo veremos a continuación, y la actividad de la víctima después de la mordedura. Los primeros auxilios, ¿qué debemos hacer? Debemos mantener la calma de la persona, debemos tranquilizarla, porque muchos van a tener ansiedad porque los mordió una serpiente y eso será más complicado. Inmovilizar el miembro afectado. Vamos a propiciar una buena circulación. Tenemos que retirar los anillos, brazaletes, cadenas, cualquier objeto que interfiera en esta. Evitar administrar ácido acetil salicílico o aspirinas, pues esto interfiere en los factores de la coagulación. Intentar identificar la especie causante de la mordedura. Procurar llegar al centro hospitalario lo más pronto. En el caso de un accidente ofídico, la serpiente de coral se debe manejar siempre como un accidente grave y debe ser ingresado en la sala de UCI, unidad de cuidados intensivos, por lo que la característica de la parálisis neuromuscular del veneno. ¿Qué no debemos hacer? Nunca debemos usar un torniquete. Debemos propiciar que haya buena circulación. No intentaremos succionar el veneno, porque entonces estamos aspirando veneno y eso nos causa mayores
mayor gravedad a nosotros. No realizar ningún tipo de incisión o aplicación de desinfectante en la herida. No dar bebedizos ni tratamiento empírico. Generalmente son las causas de grandes complicaciones. Todas las medidas que se deben hacer, se deben realizar al momento de llegar al hospital. Deben ser dictadas por el personal de la salud. No debemos usar hielo local, pues esto puede producir necrosis o también los daños en los tejidos. Y recordemos que las serpientes no atacan a las personas, solo lo hacen por defensa propia. Ecológicamente, las serpientes son controladores biológicos de muchos organismos que pueden ser perjudiciales para nosotros, como lo es los roedores. Económicamente son importantes en varios aspectos, ya que en ellos encontramos cómo contrarrestar su propio veneno. Del mismo se están haciendo estudios para combatir enfermedades como el cáncer. Bueno, gracias por su atención. Esta ha sido nuestra exposición y no sé si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas acerca de la exposición? Yo tengo una. Sí, Mera. ¿Qué tan cierto es que el suero que se utiliza para antídoto contra el veneno de la serpiente puede causar daño hepático si no se usa correctamente? Por ejemplo, en una picadura o una mordedura de una boa, estas no tienen veneno, pero si se aplica el suero porque no sabían qué tipo de serpiente era, entonces puede causar daño hepático. Recordemos que cada organismo es diferente, por lo que puede ser que algunas personas sí presenten alguna reacción adversa, pero también debemos realizar la prueba de hipersensibilidad para evitar que esto se produzca. Por lo que debemos evaluar cada persona al momento de realizar la administración de este suero, porque a veces varias personas tienen ya alguna enfermedad hepática y esto lo que viene a hacer es agravar un poco más. Ah, ok. Gracias. Si no hay más preguntas, creo que podemos finalizar. ¿O qué les pareció la exposición? ¿Algo que les llamó la atención? ¿Cómo obtenemos el suero antiofídico? ¿Alguien lo recuerda? Creo que era a través de los caballos. Sí, le aplicamos el antígeno del veneno al caballo y este produce en su interior los glóbulos blancos
y de esa manera volvemos a realizar una extracción de la sangre del caballo para crear el suero. Bueno, si ya no hay más aportaciones y preguntas, pues damos por finalizada la exposición y les agradecemos por su atención. Vladimir.